Escuchar la voz de Dios es un deseo profundo que muchos creyentes siempre aspiran en su viaje espiritual. A menudo buscamos guía, consuelo o simplemente sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, hay ocasiones en las que no sabemos distinguir su voz entre el ruido de la vida. Escuchar la voz de Dios puede resultar misterioso para algunos, pero la verdad es que Dios siempre ha hablado a su pueblo y todavía habla hoy. La pregunta no es si Dios está hablando, sino si estamos dispuestos y sabemos cómo escucharlo. La Biblia nos muestra de principio a fin que Dios se ha comunicado con las personas de muchas maneras. Desde el principio, en Génesis, habló directamente a Adán y Eva en el jardín del Edén. Advirtió a Noé sobre el diluvio y le instruyó cómo construir el arca. Llamó a Abraham a abandonar su patria y le prometió hacer de él una gran nación. Estas interacciones muestran que Dios no está distante, sino que siempre busca una relación cercana con la humanidad. En el Nuevo Testamento, Dios continúa hablando a su pueblo más claramente a través de su Hijo, Jesús. El libro de Hebreos enfatiza que Dios, después de hablar muchas veces y de muchas maneras a los profetas, ahora nos ha hablado a nosotros a través de su Hijo. Jesús es la presencia más plena y clara de Dios, y a través de su vida, muerte y resurrección, vemos el corazón del Padre como nunca antes. Incluso después de que Jesús regresó al cielo, Dios no dejó de comunicarse con su pueblo. Ha prometido enviar el Espíritu Santo para guiarnos y consolarnos. El Espíritu Santo es el medio principal a través del cual Dios nos habla hoy. En Juan 16:13, Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a la verdad. El Espíritu Santo vive en cada creyente, enseñándonos, guiándonos y recordándonos lo que Jesús enseñó. Para escuchar la voz de Dios es esencial entender que Dios no limita la forma en que se comunica. Dios puede hablarnos a través de su palabra, la Biblia, la fuente más confiable de la voz de Dios. En 2 Timoteo 3:16-17 se nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir e instruir en justicia. Además de escuchar la voz de Dios a través de la Biblia, Dios también habla a través de la oración. La oración no es solo un lugar donde expresamos nuestras peticiones, sino también una oportunidad para escuchar. Jeremías 33:3 dice: «Llámame y yo te responderé». Para escuchar la respuesta de Dios, necesitamos momentos tranquilos en oración donde el Espíritu pueda recordarnos las promesas de Dios. Otra forma en que Dios puede hablar es a través de las personas que lo rodean. A veces Dios usa amigos, pastores o consejeros espirituales para darnos el consejo que necesitamos escuchar. Proverbios 11:14 dice: «Hay seguridad en muchos consejeros», recordándonos que Dios no nos llama a hacerlo solos. La orientación y el consejo comunitario son la manera en que Dios confirma lo que ha puesto en nuestros corazones. Dios también puede hablar a través de las circunstancias. Cuando se cierra una puerta o se abre una nueva oportunidad, puede ser la forma en que Dios nos guía. Romanos 8:28 enfatiza que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, recordando que incluso cuando no entendemos por qué suceden las cosas, podemos confiar en que Dios está obrando para llevarnos al lugar correcto. Sin embargo, una de las señales más claras de que Dios está hablando es la tranquilidad. Colosenses 3:15 aconseja que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando buscamos dirección y sentimos paz, es una señal de que estamos en el camino correcto. Por el contrario, si hay un sentimiento de inseguridad, puede ser un recordatorio de que Dios quiere que pensemos detenidamente antes de tomar una decisión. Sin embargo, a veces extrañamos la voz de Dios porque la vida está demasiado ocupada o porque solo queremos escuchar lo que esperamos. En tales casos, podemos ignorar las señales de Dios porque no son lo que queremos escuchar, lo que lleva a consecuencias indeseables. Para escuchar verdaderamente la voz de Dios, necesitamos tener un corazón abierto, dispuesto a escuchar y seguir a Dios, incluso cuando no sea lo que esperábamos. Escuchar la voz de Dios
no es algo reservado para unos pocos especiales, sino que es una promesa para todos los que lo buscan sinceramente. En Mateo 7:7, Jesús prometió: «Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se abrirá». Dios siempre desea comunicarnos y guiarnos. Sin embargo, debemos estar preparados para escuchar con todo nuestro corazón. El recordatorio final es: Dios siempre está hablando. La pregunta es: ¿estamos escuchando? Para escuchar verdaderamente la voz de Dios, primero debemos estar dispuestos a encontrar silencio en nuestros corazones. En un mundo lleno de ruido y distracciones, crear un espacio para estar quietos y conectarnos con Dios es extremadamente importante. Necesitamos entrenarnos para detenernos, dejar de lado nuestras preocupaciones y concentrarnos en las pequeñas señales que Dios envía. Una de las formas efectivas de escuchar la voz de Dios es meditando y meditando en su palabra. Cuando leemos la Biblia con una mente abierta, no simplemente leyéndola, sino meditando verdaderamente en su significado más profundo, veremos las palabras de Dios resonando en nuestros corazones. Este es el momento en que la palabra de Dios se convierte en una palabra viva, que transforma vidas y trae una paz incomparable. A veces, Dios también puede hablarnos a través de momentos cotidianos, a través de situaciones aparentemente ordinarias. Puede utilizar una historia de alguien, un pequeño acontecimiento de la vida, para transmitir un gran significado que debemos comprender. Esos momentos requieren que estemos dispuestos a escuchar y abiertos a darnos cuenta de que Dios está usando cada aspecto de la vida para enseñarnos, consolarnos y guiarnos. Es importante mantener una actitud constante de oración. La oración no es solo un momento del día, sino también un diálogo constante con Dios. No tienen que ser oraciones largas ni formales, sino palabras cortas y sinceras en cualquier momento, mostrando que nuestro corazón está siempre vuelto hacia Dios. Además, debemos confiar en que el Espíritu Santo nos guiará. El Espíritu Santo no es solo el consolador, sino también el intérprete de la palabra de Dios, un compañero que está siempre a nuestro lado para guiarnos hacia la verdad. Cuando entregamos nuestro corazón a Dios, escuchándolo a través del Espíritu, sentiremos su presencia más claramente y reconoceremos más fácilmente sus recordatorios. Finalmente, debemos recordar que escuchar la voz de Dios no es algo que sucede rápidamente o según la voluntad personal, sino que es un proceso. A veces Dios responde de inmediato, pero otras veces quiere que esperemos pacientemente y practiquemos nuestra fe en silencio. Al permanecer fieles y confiar en la guía de Dios, aprenderemos a reconocer su voz y sabremos que Él siempre está con nosotros, listo para guiarnos por el camino de la vida. Recuerda que Dios siempre nos ama y siempre quiere hablarnos. Él no es distante, pero a veces necesitamos estar dispuestos a guardar silencio, poner nuestro corazón delante de Él y abrir nuestro corazón para escuchar. Que Dios nos dé paz y claridad para que podamos escuchar su voz en cada momento de la vida, para que sus palabras sean siempre fuente de fortaleza, consuelo y guía cada día. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo vídeo. Quédate con Dios.